de amor, un día más de paz, un día más de gozo. Mis amados hermanos, un día más de fuerza y fortaleza. Amén. Que el Dios del cielo me los bendiga grandemente. ¿Cuántos han venido? Aunque cuántos quieren seguir recibiendo la bendición gloriosa y poderosa que Dios trajo en este día. Amén, gloria a Dios, mis amados hermanos. Así es como Dios quiere que vengamos con esa predisposición y sobre todo, mis amados hermanos, con esos anhelos y esas ganas de seguir creciendo espiritualmente. Amén, mis amados hermanos, amén. Aún así saludamos aún a todas las casas de oración allá en Cochabamba, con todos los hermanos, Pastor Daniel, con todos los hermanos ahí que pudieron llegar, a pesar de las dificultades que están pasando allá en Cochabamba. Aún que hicieron el esfuerzo, aún así allá en Santa Cruz, Potosí, aún a todos los hermanos, saludamos a los niños, aún a todos mis amados hermanos que quizás están viniendo por primera vez, un saludo grande desde acá, desde San Salvador de Jujuy. Mis amados hermanos, aún a todos los oyentes que están a través de la voz de Visión en Cristo Internacional, que están quizás por primera vez sintonizando la emisora, que por la infinita y misericordia de Dios, que Dios nos dio esta emisora, mis amados hermanos, con ese deseos, con esas ganas de que el verdadero evangelio sea predicado, que ese verdadero evangelio sea conocido a través de la emisora, a través de las enseñanzas, mis amados hermanos. Y aún así, aún quiere Dios seguir levantando a obreros para asumir, mis amados hermanos, porque la mies es mucho y los obreros pocos. Amén, mis amados hermanos. Y Dios en este día nos quiere levantar tanto a niños, a jóvenes, adultos, ancianos, sin importar la edad, sin importar el estudio, si usted es estudiado, si es letrado, sin importar aún el nivel de sociedad, sea de alta, de baja, pobre. Lo importante es que usted tenga esa predisposición, esos deseos, esas ganas de conocerle a Dios. ¿Quién es Dios? Es un Dios de poder, es un Dios de amor, es un Dios de gloria, que cuando conocemos a Dios, mis amados hermanos, nuestra vida nos tiene que cambiar, mis amados hermanos. Nuestros pensamientos tienen que cambiar, mis amados hermanos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Como dijimos la clase pasada, mis amados hermanos, que vengamos con esa predisposición y esas ganas y esos deseos de aprender. Así como un niño va a la escuela, ¿verdad? Con todos los materiales, los cuadernos, libros, aún las materias especiales que diferentes días lo tienen y están atentos el día que tienen esa materia especial. Amén. Aún así, nosotros todos tenemos que venir con esa predisposición, con la Biblia, con un cuaderno, dijimos, una lapicera, atentos. ¿Por qué, mis amados hermanos? Para que podamos, aún después de salir de acá, de las casas de oración, y aún a todos aquellos que están escuchando a través de la voz de Visión en Cristo Internacional, puedan volver a leerlas, puedan volver a repasarlas, puedan volver aún a leer la cita que se habla, la cita que se enseña, mis amados hermanos, porque Dios en este día los quiere seguir llenando, Dios en este día nos quiere seguir edificando, Dios nos quiere seguir levantando a pesar de las dificultades, a pesar de las pruebas que estemos pasando, mis amados hermanos. Hay algo muy importante, mis amados hermanos, así como los niños van con esos deseos, con esas ganas de ser quizás el mejor de su clase, así tenemos que venir a la casa de oración. Así tenemos que escuchar la palabra de Dios, de ser mejores cada día. ¿Para qué? Para nosotros mismos, poder ir edificándonos, restaurándonos, mis amados hermanos. Así como les decía la clase pasada, a ver, ¿cuántos hoy ya vinieron con su cuaderno, con su Biblia en mano? Mis amados, tanto niños, jóvenes y adultos. Amén. A ver, ¿cuántos pueden levantar el cuaderno, su lapicera y su Biblia en mano? ¿Y cuántos quizás se olvidaron por salir apurados, mis amados hermanos? Quizás por no llegar tarde salieron, como se dice, ¿no? Cuando uno va, al ejemplo, a la escuela, sale a las corridas y no dejó preparado un día antes, ¿qué hace? Se olvida, ¿verdad? Y bueno, pero tenemos que tener, lo importante ahora, mis amados hermanos, no se sienta mal si usted el día de hoy no trajo la Biblia, no trajo el cuaderno. Lo importante es
de que la próxima vez cuando venga, ya diga, uy no, tengo que llevarlo, ya aliste un día antes, mis amados hermanos. Aún si usted está leyendo la palabra de Dios día a día, usted la va a tener su Biblia en mano, ¿verdad? Incluso si lo leyó el día de hoy, como tocó leerlo. Primera de Pedro 5, Jeremías 37-38 y Salmos, el capítulo 137, van a ver a cuántos de nosotros hoy Dios nos habló a través de su palabra, mis amados hermanos. Es por eso muy importante, quizás, disculpen si les recalco, ¿por qué la importancia de leer la palabra? ¿Por qué la importancia de leer la Biblia? Porque en la Biblia están, mis amados hermanos, los ingredientes, se podría decir la receta, como uno cuando tiene un manual, ¿verdad? Una revista, un libro de cocina o de repostería, tiene el manual y quiere, por ejemplo, hacer un bizcochuelo, va a la revista y lo lee, a pesar quizás si uno ya sabe los ingredientes, no va a ser necesario que vaya a ver la revista o el cuaderno. ¿Por qué? Porque ya se sabe las cantidades exactas, ya sabe qué cantidades van, de cuál cantidad de huevo, qué cantidad de harina, a qué temperatura se tiene que cocinar el bizcochuelo. Y es lo mismo, mis amados hermanos, cuando más la leemos, más la profundizamos, aún cuando nosotros vamos a llevar la palabra o dar un mensaje, vamos a ver en qué parte de la Biblia, aún qué palabra, porque cuando muchos uno les habla de Dios, pero siempre dicen, pero ¿en qué parte de la Biblia dice? Pero si uno sabe en qué parte de la Biblia dice, ¿por qué? Porque la está leyendo y se va a ir preparando y va a poder respaldarse, más que defenderse, respaldarse de la palabra, mis amados hermanos. Porque hoy en día, lamentablemente, el evangelio simplemente está yendo por arriba de las aguas, mis amados hermanos. No se enseña la verdad, no se enseña la profundidad, mis amados hermanos. Continuando con el tema del jueves anterior, mis amados hermanos, muchos quizás lo apuntaron, aún quizás se preguntan si simplemente son esas de las cosas que tenemos que ir limpiándonos y pagar el precio. Algo muy importante, mis amados hermanos, que les quiero decir, esos precios que se los mencioné, no son de 21 días, todos los que los mencioné son de 41 días, mis amados hermanos. Aún si vuelven a escuchar las enseñanzas, ahí va a estar clara, mis amados hermanos. Y algo muy importante, mis amados hermanos, a ver, vuelvo a preguntar, ¿cuántos en esta semana escucharon la emisora? Estuvieron sintonizando las 24 horas, estuvieron atentos a ver a las 10 de la mañana qué enseñanza va a pasar, a las 2 de la tarde qué enseñanza está pasando, a cuántos aún Dios en esta semana les he hablado a través de la emisora. ¿A cuántos de ustedes en este día Dios les está hablando? ¿A cuántos de ustedes en este día Dios les está respondiendo las preguntas que usted se hacía en su ayuno, las preguntas que usted se hacía aún? ¿Qué debo hacer? ¿Por qué debo empezar? ¿Por qué no me puedo levantar? ¿Por qué no puedo orar lo suficiente? Pero hay algo muy importante, mis amados hermanos, es la voluntad y el querer hacerlo, no desanimarnos y cuando el pastor diga, hermanos, tienen que orar 3 horas o 4 horas, 2 horas, 3 horas, pero cuando están haciendo su ayuno, uno cuando llega por primera vez o está empezando a ir o está empezando a conocer el evangelio, se lo es dificultoso, no lo entiende o lo comprende o lo ve muy difícil. Y les entiendo, mis amados hermanos, porque yo también pasé por ello. Cuando realmente, como les digo, aprendí el verdadero evangelio. ¿Por qué les digo aprendí? Porque antes de conocer esta verdad, que por la infinita misericordia Dios nos trajo a un enviado de Dios, al lugar donde nosotros estemos. Aún Dios trajo un enviado de Dios, quizás no lo pudo conocer personalmente, pero le ha traído a través de la emisora. ¿Cuántos no han rechazado y despreciado, mis amados hermanos? Las correcciones, como decíamos, que no nos tenemos que sentir mal cuando nuestro pastor o un hermano nos corrige. A través de esas correcciones vamos a ir creciendo, mis amados hermanos. A través de esas correcciones que quizás pensamos que la estábamos haciendo bien, la estábamos haciendo mal, sobre todo, no ante el hombre, sino ante los ojos de Dios. Y nosotros, mis amados hermanos, ¿a quién tenemos que agradar?
¿Al hombre o a Dios? A Dios, ¿verdad? Y usted pregúntese, ¿a quién en este momento está agradando más? ¿A Dios o al hombre? ¿O está agradando más a su esposo, a su esposa, a sus hijos o a Dios? ¿En qué lugar lo tiene a Dios? Mis amados hermanos, es hora de que ya nos levantemos, ya que no estemos estancados. Como le decía, mis amados hermanos, es hora de que nos pongamos a cuentas con Dios. Mis amados hermanos, cuando yo aprendí el verdadero evangelio, a mí me costaba orar, porque en el evangelio trucho o en el evangelio terrenal, en el evangelio de hombre, en el evangelio de costumbrismo, en el evangelio de prosperidad, mis amados hermanos, simplemente nos enseñan, nos predican y nos dicen que con que le oremos 5 o 10 minutos ya es suficiente, porque Dios conoce nuestra necesidad, porque Dios conoce nuestro problema. Eso es lo que nos enseñan, mis amados hermanos, y lamentablemente eso se está enseñando en su gran mayoría de las iglesias, a diferencia de Visión en Cristo Internacional. Y sin embargo, obviamente, quizás a pocas iglesias que realmente le busquen y le clamen de corazón, mis amados hermanos. Por eso nosotros no nos tenemos que sentir mal cuando nos digan, hermana, está orando muy poco, trate de orar más. Pero como les decía, mis amados hermanos, a una oveja que recién llega o recién está conociendo, no le vamos a mandar a ayunar, no le vamos a mandar a orar las 3 horas, sino que hay que darle ese alimento suave. Hay que apacentarla suavemente, ya siendo como pastores, como hermanos, incluso con nuestros propios hijos y con nuestra propia familia, mis amados hermanos. Nosotros pongámonos cuánto quizás a nosotros nos costó, o quizás no, de buscar y clamarle a Dios como Dios manda, aún como Dios nos enseña, aún como su Hijo amado Jesucristo nos enseñó, ¿verdad? Porque Él dice, ejemplo os he dado, para que así como yo lo hice, ustedes también lo hagan. Pero ¿qué pasa? Muchos se defienden que ya somos ya somos salvos por Cristo, que ya no tenemos que pagar precios ni nada de eso. Que lamentablemente, mis amados hermanos, muchos, aún hermanos que iban a otras iglesias, llevaron ese mensaje y le dijeron que eso no es de Dios, que eso no es así. ¿Por qué? Por la falta de conocimiento. Pero lamentablemente ¿cuántos aún no han vuelto a sus iglesias? O están yendo a la iglesia, o muchos, ¿no? Como tenemos testimonio de muchos hermanos, iban a la iglesia, a la casa de oración, y también seguían congregándose a sus iglesias. Y lamentablemente, ¿qué hacían? Lo que uno les ministra, les ora, les enseña, van y les dan lo que es ese alimento suave, que sin embargo, como les digo, con que oren 5 o 10 minutos, le oren lo suficientes para Dios, pero eso no es lo suficiente, mis amados hermanos. Aún a cuántos de ustedes quizás que me escuchan por primera vez, su pastor o un hermano o alguien le dijo que no es necesario que usted le clame, no es necesario que usted ayune, simplemente que aunque usted le entregue y que reciba a Cristo en su corazón, ya es salvo. Pero es una mentira, mis amados hermanos. Aún a todos aquellos que están apuntando, es otro precio que hay que pagar, mis amados hermanos, por haber hecho la oración de fe. ¿Cuántas veces habremos hecho la oración de fe? Si una sola vez o varias veces, mis amados hermanos. Y aún aprendiendo eso, uno por la ignorancia, ¿qué hizo? Quizás se lo aprendió e hizo recibir a otros la oración de fe. Mis amados hermanos, eso es algo muy, muy importante de tenerlo en cuenta. ¿Para qué? Para que ahí en nuestra lista que estamos poniendo, mis amados hermanos, podamos ir empezando de a uno. Quizás usted va a empezar a hacer su lista a medida que yo les estoy recordando algo que ya Dios nos enseñó a través de su siervo. Pero aún usted, si sigue atenta, aprendiendo, escuchando los cultos, las enseñanzas a través de la voz de Visión en Cristo Internacional, se va a dar cuenta, va a ser una lista larga. Pero no se frustre
no se desanime, no se turbe por esa lista larga que tiene. Más todo lo contrario, empecemos a pagar de a poco. Como les dije, a los que son varones y ya están preparados, ya pueden orar lo suficiente, como mínimo 3 horas, de empezar a hacer su ayuno. Por ejemplo, si empiezan un ayuno de hacer de 7 días, o de 21 días, o de 41 días, ya van a poder este año al menos saldar una cuenta con Dios, mis amados hermanos. Y aún las mujeres que han empezado y que quieren empezar, casi ya van a tener. ¿Por qué les digo, mis amados hermanos? Tenemos que ver qué hicimos este año, mis amados, y qué estamos haciendo. Como les decía, y ver y leer es algo muy importante, mis amados hermanos, que a medida que vayamos leyendo su santa y bendita palabra, Dios nos va hablando, nos va exhortando aún, quizás como mujer, como esposa, como madre, en qué estamos fallando, aún en nuestro hogar, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida sentimental, en nuestra vida afectiva, amorosa y conyugal, mis amados hermanos. Por eso es algo muy importante, mis amados hermanos, aún a todos aquellos que rechazaron a su siervo, que lamentablemente, mis amados hermanos, que aquellos quizás estaban pagando precio, que se fueron en desobediencia, rebeldía y rebelión, aún, mis amados hermanos, lamentablemente. ¿Por qué digo triste? Uno, cuando ya empieza a ser un instrumento por la infinita misericordia, Dios lo empieza a usar, y muchos ya se vanaglorian, ¿verdad? Como les dije, y se van, y ahí al irse, y sin irse de buena manera, como se diría, bueno, yo voy a hacer, o no, yo no voy a venir más, y irse bien con Dios primeramente, irse bien con su pastor, va a recibir la bendición, va a ser de bendición. Pero lamentablemente muchos se fueron en rebeldía, desobediencia, hablando mal de visión en Cristo, hablando mal de su siervo, y bien claramente dice: no maldigas a un siervo de Dios, mis amados hermanos. Y aún muchos, quizás así, aún con el mismo nombre del ministerio, han levantado casas de oraciones, pero lamentablemente se fueron en división. Y cuando donde hay división, mis amados hermanos, y contención, bien clara dice que Dios no está ahí, ¿verdad? Y es muy triste por ello, mis amados hermanos. Y ahora, día a día, cada día, y sus enseñanzas y sus profecías de nuestro amado siervo se van cumpliendo, mis amados hermanos. Porque todos aquellos que han rechazado, por ejemplo, el mensaje, por ejemplo, los presidentes ya están empezando las consecuencias de la desobediencia, por no haber escuchado, empezando, por ejemplo, Chile, Bolivia, Ecuador, Venezuela, y aún así no se les ha agarrado, mis amados hermanos, que después algún país de Sudamérica o de América, y aún en los otros continentes, mis amados, en los 5 continentes, vaya a levantarse como se están levantando, mis amados hermanos. Porque a los 200, un país, Dios ha mandado un mensaje, dando una oportunidad a cada presidente. Pero lamentablemente, por la dureza del corazón de los presidentes, el país viene pagando las consecuencias de la desobediencia de su presidente, mis amados hermanos. Por eso que día a día se cumple, mis amados hermanos, y todos aquellos que estamos atentos y hemos creído en Dios y las enseñanzas, nos damos cuenta que todo lo que decía nuestro Padre Espiritual se va cumpliendo. Y algo muy claro, incluso es algo, una promesa que incluso Él decía: ¿cuánto hace 2 años, 3 años, hace 4 años, cuántas ovejas, almas se fueron en desobediencia? Hace 1 año, 2 años, año y medio. Y Él siempre decía: yo no tengo odio ni rencor, más todo lo contrario, tengo amor. Simplemente decía: paguen su precio y vengan acá a pedirme perdón de rodillas, y yo acá les fijaré su precio. Pero lamentablemente, mis amados hermanos, eso ya no se va a poder hacer, porque Él decía: muchos que no pudieron llegar, aun cuando yo no esté acá, llorarán. Él dijo:
Y todo eso se va a cumplir, se está cumpliendo, mis amados hermanos. Porque la promesa que quizás muchos hicieron, o que si algo dijeron en contra, recuerden, mis amados hermanos, que no era en contra de un siervo de Dios, sino era en contra de Dios, porque Él estaba lleno de su Santo Espíritu y simplemente Él era un instrumento en las manos de Todopoderoso, mis amados hermanos. Y por eso digo, ahora es muy triste. Solamente, mis amados hermanos, yo en todo este tiempo que lo conozco al siervo, por la infinita misericordia de Dios, solamente conocí a un hermano que vino realmente arrepentido y reconoció que por chisme, que por malos, por chisme más de todo, y se podría decir por cizaña, él había rechazado al siervo y había hablado mal de siervo. Y de las cuales ese hermano, hoy por la infinita misericordia de Dios, permanece en Visión en Cristo Internacional. Aún Dios lo está levantando y yo sé que lo va a levantar grandemente para la gloria del Todopoderoso. Eso es algo que Dios me decía, mis amados hermanos. No importa la cantidad de mancha, de pecado o desobediencia que hayamos tenido, lo importante es arrepentirnos y aceptarlo. Pero si no aceptamos y no reconocemos, eso impide a que nosotros mismos podamos ser salvos, si aún conocemos la verdad, podamos salvar a otras almas. Por mucho que nosotros estemos hablando de Dios, llevando su mensaje, hablando su palabra, mis amados hermanos, esa mancha del pecado de la desobediencia va a permanecer, mis amados hermanos, en nosotros. Porque bien clara es su palabra. Dios me decía, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá en ti. Nos dice bien clara, mis amados hermanos. Y Dios me decía, por mucho que, cuando dice, aunque te laves con jabón, aunque llevemos su palabra, aunque estemos siendo un instrumento de Dios, pero si no nos arrepentimos, mis amados hermanos, y no le pedimos perdón, sobre todo a Dios, o sea, de nada nos sirve. Y si no nos arrepentimos, hicimos siendo chismosos, resentidos, orgullosos, vanagloriosos, de nada nos sirve, mis amados hermanos. Odiosos, rencorosos, prepotentes, ásperos, bruscos, ordinarios, mis amados hermanos. Porque conociendo y leyendo su palabra, nos damos bien claramente y nos dice que todo eso que si tenemos no seremos salvos. Es por eso lo importante, mis amados hermanos, que nos vayamos limpiando. Limpiemos nuestra vestidura, mis amados, esa vestidura espiritual, mis amados hermanos. Por eso les digo, mis amados hermanos, aún tenemos que seguir. Hay mucho, como les decía, para pagar, pero no nos desanimemos. Más todo lo contrario, pongámoslos en práctica. Es así un ejemplo les doy. Cuando uno se adeuda o tiene una deuda grande, o saca ya sea de préstamo, de prestamistas, del banco o de hermanos o de un familiar, tiene una deuda y empieza a trabajar, a hacer lo que tiene que hacer para poder pagar esa deuda, cancelar. Quizás es muy grande, aunque de a poco va pagando, ¿verdad? Poco a poco va pagando, se va librando de una deuda, de cuentas. Y lo mismo tenemos que hacer, tanto nosotros, los niños, los jóvenes, y cada oveja que llegue, enseñarle a no manchar su vestidura. Más los niños, que no sean, por ejemplo, desobedientes, rebeldes, caprichosos, tercos. Porque sin embargo, ellos están limpios, pero al ser rebeldes, tercos, caprichosos, mimados y sobreconsentidos, van manchando su vestidura, como niños, como jóvenes. Y aún, mis amados hermanos, tenemos que ir limpiándonos. Y con esto, mis amados hermanos, no se entristezcan. Aún los que están escuchando por primera vez, no, mis amados, más todo lo contrario. Si Dios ha permitido que usted llegue a conocer Visión en Cristo, si Dios ha permitido que usted llegue a conocer
las casas de oración, es porque Dios tiene un propósito con usted, de salvarla, mis amados. El propósito de Dios es que cada uno de nosotros seamos salvos, que cada uno de nosotros podamos ponerlo por obra, todo lo que vamos aprendiendo. Porque de nada nos sirve, mis amados hermanos, si nos conocemos la Biblia de tapa a tapa, o la hemos leído, o no sabemos los mandamientos, y no los ponemos por obra, de nada nos sirve. ¿Por qué? Porque ¿qué dicen sus palabras, mis amados hermanos? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado, mis amados hermanos. Y tenemos que ver día a día, recordar si estamos limpiando nuestra vestidura o la estamos manchando día a día. Eso lo tenemos que ver, mis amados hermanos. Tenemos que pensar, ya no estar más estancados. Este año que culmina, si nos hemos aplazado o hemos repetido de año espiritualmente, pero empecemos un nuevo año con esos deseos, esas ganas de no seguir haciéndolo, de no seguir, como se diría, ¿no?, vulgarmente, de venir a calentar las sillas, mis amados hermanos. Por eso es muy importante incluso de poder agradarle a Dios. Por ejemplo, el otro día yo veía, mis amados hermanos, una bonita reflexión en el cual era juzgados ante la presencia de Dios. Un asesino y un muchacho que era, entre comillas, cristiano, pero le huía al compromiso de Dios. Conociendo a Dios, se congregaba de vez en cuando, pero se muere. En el momento del juicio sabemos que se presentan los ángeles, el Padre y el Hijo, y también sabemos que el cabezón está ahí. Pero ahí era el cabezón, él se reía y les acusaba y le decía: ellos son míos. Y ahí uno que representaba a Ángel Gabriel decía: no, ellos no, todavía tenemos. Y ahí les iba hablando. Y ahí el asesino, el que había matado, había ido preso antes de morir. Él se había arrepentido del pecado que había cometido, por el asesinato, el homicidio que había cometido. Pero el otro murió en un accidente, el que le huía a Dios. Y llegado el momento, él dice: él es mío. Y el ángel le defiende y dice: no, porque él no. Y el que había muerto, el asesino, decía: sí, verdaderamente yo le pertenezco a él, porque realmente yo maté. Y el ángel le recuerda y le dice: ¿te acordás de que vos, antes de que fallezcas, murieras, te arrepentiste, aceptaste y reconociste que cometiste un error y le pediste mucho perdón a Dios? Se lo mostró así en una película. Y él aceptó y dijo sí. Entonces él, por su arrepentimiento, el perdón que había hecho, o sea, tenía esa libertad de ser salvo. Pero el otro, que huía, y él decía: no, pero yo conocí a Dios, yo era cristiano, yo también soy salvo. Y el ángel le decía: no. Y le decía: ¿por qué? Y le mostraba todas las ocasiones, como se dice, ¿no? Dios lo ve todo y lo graba todo. Le mostraba cuántas veces Dios usó a distintas personas para que Dios le hable, y él no quería comprometerse, mis amados hermanos, con Dios. Tenía miedo, como decir: soy muy joven, aún me falta. Seguía yendo quizás a fiestas, estaba yendo quizás saliendo con mujeres. Entonces él se sentía que era joven y que quería disfrutar, como lamentablemente hoy en día la sociedad lo dice, por la falta de conocimiento. Y entonces ahí él se justifica: pero no, yo fui cristiano, yo iba a la iglesia. Y el ángel le dice: ibas, pero nunca te comprometiste con Dios.
Entonces ahí fue llevado, mis amados hermanos. Obviamente, como todos sabemos, cuando uno no se limpia, claramente que dice que nada inmundo entrará en el reino de los cielos, ¿verdad? Mis amados hermanos, ¿cuántos están atentos? ¿Cuántos están escribiendo todo lo que Dios está hablando? ¿Y cuántos están haciendo el esfuerzo de entender y comprender? Aún quizás hay personas que no saben leer y escribir, pero están atentos. Amén. Pero es algo muy importante, mis amados hermanos. Así, y Dios me decía, así como rechazaron a mi siervo, aún siguen rechazando sus enseñanzas. Incluso me decía, y me hizo acordar, como que me vino así un recuerdo cuando el siervo decía que él mismo, él decía, no se les vaya a topar, a cruzar con él decía, no, con este negrito que estoy acá, que todos me rechazan, nadie me cree, y nadie creía que es él el que va a ser una de las preguntas. Pero lamentablemente quizás hoy, usted que me escucha, siendo pastor, pastora, profeta, un siervo, un ministro, un diácono, dice, no es así como un hombre puede ir arriba a juzgar. Pero hay algo, mis amados hermanos, si Dios está recordando esto, mis amados hermanos, Dios les está hablando, es para que usted no siga rechazando, no siga despreciando. ¿A cuántos de nosotros, aún yo me incluyo, Dios nos dijo, no estudie más? ¿Y qué hice yo, mis amados hermanos? Continué estudiando hasta que me recibí. Y él ya lo sabía y me decía, hermana, es en vano. A mi madre le dijo. Pero yo, y mi madre decía, pero no, mi hija tiene que ser alguien, tiene que ser una profesional, no como yo, ama de casa. Ese es el pensamiento, mis amados hermanos, de todo papá, mamá, que lamentablemente cuando no estamos con Dios. Entonces, incluso me decía, ¿a cuántos Dios les dijo? Dejen de estudiar la universidad. Eso sin malinterpretarlo y no confundirlo, que no es que Dios no quiere que estudie, sí quiere que estudie y se prepare, pero para con Dios. Dios quiere que estudie y se prepare espiritualmente, para que usted pueda crecer espiritualmente. Porque cuántos dones Dios depositó en usted, cuántos talentos, para que usted vaya a orar por un enfermo, o lleve un mensaje a su familia, a cuántos mendigos, cuántos niños en la calle, jóvenes, drogadictos, de darle una palabra como joven y levantar ese pueblo joven. Pero lamentablemente, ¿dónde están los talentos? Dormidos. Mis amados hermanos, tengamos en cuenta que bien clara es su palabra cuando nos dice que Dios es severo. Y todo lo que Él ha depositado en nosotros es para que nosotros le sirvamos a Él, le obedezcamos a Él, mis amados hermanos. Ya no nos sigamos enfocando en nuestro estudio, en nuestro trabajo. Pero algo muy importante, mis amados hermanos, no quiero que se malinterprete, no es que le mandamos a decir ya, deje de estudiar, ya deje de trabajar, sino métase con Dios, clámele a Dios, crezca espiritualmente y Dios mismo va a ir ordenando su vida espiritual, Dios mismo le va a ir quitando ese trabajo terrenal, así como lo hizo con el pastor Edgar, mis amados hermanos. Y no lo voy a tomar a mal ni malinterpretar. Como siempre yo les dije, incluso yo le decía, era una lucha constante, como yo les testifico, de que usted está desanimado y dice, no, pero mi esposo no cree en Dios, mi esposo no quiere saber nada de Dios. Así lo mismo que usted está pasando, yo lo pasé, mis amados hermanos. No creen que acá el pastor Edgar está por bonito, por como dice, por nada, mis amados hermanos. Es por la infinita misericordia de Dios. Porque yo, mis amados hermanos, como siempre les testifico, yo oraba, mis amados hermanos, le clamaba todas las noches, a pesar que él era incrédulo, ¿no? Pero por eso su incredulidad también, quizás cuando iba en la iglesia trucha, él no hizo esa oración de fe. Y entonces siempre a veces nos reímos cuando escuchábamos la enseñanza y hacíamos nuestra lista y yo decía, uy, ¿quién me manda? Bueno, gracias, y él dice, gracias a Dios que por mi incredulidad siempre dice, no, bueno, no tengo que pagar ese precio. Pero no nos tenemos que desanimar, sino que cada día irnos animando más y más.
mis amados hermanos, no pensar de que lo que uno estudió, lamentablemente, como dice, es animal, terrenal, diabólico y satánico. Es imposible de sacar a uno. Y a mí me era difícil hacerle entender, que quizás a usted le está costando entenderle a uno a Dios, que cuando tiene fiebre acude al médico, cuando le tiene alguna enfermedad, una dolencia o dolor de estómago, acude al doctor o acude a la farmacia. A mí me costaba, por la infinita misericordia de Dios, yo pude entenderle que el mejor médico de médicos es Dios, que el mejor de los doctores especialistas es Dios, que el mejor de los cirujanos es Dios. Entonces yo empecé a aplicar eso en mis hijos. Cuando les ponía, les dolía, tenían fiebre, tenían tos, ¿yo qué hacía? Así como había aprendido, quizás no sabía muy bien, empezaba a orar, les empezaba a ministrar. Y por la infinita misericordia de Dios, mis amados hermanos, Dios los sanaba. Eso, ¿cuándo empezó, mis amados hermanos? Cuando yo recibí mi bautismo. Ahí fue donde pude entender y comprender el por qué. Porque en mi bautismo pude estar de cara a cara con el siervo, me lo pude estar frente a frente, enseñándome, ministrándome, liberándome. Entonces, esos, mis amados hermanos, que hay que aprovechar. Ustedes como niños, como jóvenes, al tener el privilegio de tener una casa de oración, ir. Porque el pastor que está ahí en su iglesia no está ahí por bonito, sino porque tuvo un crecimiento espiritual. Entonces, ese privilegio tienen, mis amados hermanos. Incluso, mis amados hermanos, Dios me recordaba cuando yo fui, el 2011, que yo fui por pura casualidad. Como cuando es de Dios, hermanos, todo se da. Mi visita era de visitarlo al cielo porque lo conocí, pero nunca me pude, como ahora, quizás estar en comunión, en contacto, congregarme con él. ¿Por qué? Porque yo seguía metida en mi estudio, mis amados hermanos, y en mi trabajo. Pero ¿qué pasó? Que se me dio la oportunidad de poder ir ese año, y estuve ahí. Quizás yo pensaba que estar una semana, y estuve ahí como un mes. Y ahí él enseñaba, me acuerdo que enseñó la primera parte de lo que es la escuela sentimental. Y ahí él siempre decía, aunque así éramos reunidos, y él le enseñaba y decía, y cuando grababa los audios decía: saludo a todos los que me están escuchando a los 5 continentes, usted que está en internet, está en la radio. Él lo decía. Y yo, por mi ignorancia, se podría decir, yo decía, porque siempre me preguntaba, él siempre en sus enseñanzas decía esa palabra: saludo para todos los 5 continentes. Y en ese entonces no teníamos emisora, simplemente era la casa de oración allá en Cochabamba. Entonces, ¿qué pasó? Yo siempre me preguntaba, me intrigaba el saber por qué. Y a pesar de que él era Dios hablando a través de él, yo decía, ¿por qué dice eso? Yo dije, ¿será que Dios nos va a dar una radio? ¿Será que va a llegar? Me preguntaba, ¿cuántos de ustedes nos habrán preguntado? Aún los hermanos que han estado allá, que han estado en ese momento de la enseñanza, se han preguntado. Pero, como digo, cuando es un verdadero siervo de Dios, que ha escalado, pagando los precios, limpiándose, purificándose y santificándose, todo lo que Dios dice es Dios. Y al poco tiempo se abrió la emisora. Al poco tiempo. En 2013 ya hubo la emisora, La Voz de Visión en Cristo Internacional. Entonces yo ahí entendí, comprendí que todo lo que su siervo lo dice, en sí lo que Dios hablaba a través de su siervo, se cumple, mis amados hermanos. Y algo Dios me decía recordar, que estemos atentos, mis amados hermanos, que Él siempre decía: ayunen, límpiense, desátense, oren, clamen, busquen la presencia de Dios. Incluso por la hoja de vida, hagan su hoja de vida, en qué le pueden servir. Pregúntenle a Dios, ¿para qué Dios le trajo a este mundo? Pregúntenle a Dios, ¿qué árbol son? Pregúntenle a Dios. Y Él siempre insistía, y una y otra vez. Yo recuerdo en una de sus últimas enseñanzas, Él nos dijo: no voy a hacer que por no obedecer
después terminen llorando. ¿Por qué? Incluso muchos que se fueron van a llorar y decir y arrepentirse, ¿por qué me fui de Visión en Cristo? Al ver los milagros, las maravillas que Dios va a hacer a través de los niños, a través de la emisora y a través de todas esas almas que se predispongan, que se humillen, mis amados hermanos. Dios nos está pidiendo humillación. Humillarse es buscar la presencia de Dios. Humillarse es sujetarse a lo que Dios nos manda. Dejarse corregir, mis amados hermanos, como les decía. Nos tenemos que dejar corregir, nos tenemos que exhortar unos a otros, porque somos humanos, tenemos errores, nos podemos equivocar. No podemos decir, yo ya estoy con Dios y soy perfecto y estoy limpio. No, mis amados hermanos. Aquella persona que dice que ya está limpio, no está limpio. Le hace a Dios mentiroso, mis amados hermanos. Porque dice bien clara su palabra, mis amados hermanos, que no hay ni uno siquiera justo acá en la tierra. No hay ni uno, mis amados hermanos. El único justo que vino acá en la tierra fue nuestro Señor Jesucristo. Que Él vino, el único hecho del Espíritu, hecho en carne. Por eso, a pesar que nos estemos limpiando, a pesar que Dios nos use, no nos tenemos que vanagloriar. Porque le abrimos, al vanagloriarnos, al entrar el orgullo en nosotros, hacemos que le abrimos la puerta al enemigo y el enemigo entra. Y ahí empiezan las prepotencias, al no aceptar la corrección del otro. Y algo muy importante, no nos tenemos que sentir mal, mis amados hermanos. Y si nos sentimos mal, ir a la presencia de Dios y clamarle. Y ahí nos damos cuenta que espiritualmente aún nos falta crecer. Porque cuando uno ya está bien levantado espiritualmente, aunque a uno le ofenda, esa ofensa o esa palabra rebota, no llega, no lo hiere, no lo lastima, mis amados hermanos. Entonces, por eso veamos en qué cosas aún nos falta corregirnos, en qué cosas le estamos fallando a Dios, qué cosas. Leemos una de las cosas, incluso, mis amados hermanos, para poder presentarnos al juicio, mis amados hermanos, es cuando hemos llegado al camino de Dios. ¿Cuántos hemos hecho la oración de fe y le hemos prometido en la oración de fe, aunque no sea de Dios, usted por la ignorancia se ha comprometido con Dios? Al que dice a servirte, a seguirte, a servirte. ¿Cuántos de los que hicieron esa famosa oración de fe le están sirviendo a Dios? ¿Cuántos le están siguiendo a Dios? Seguir, pero los pasos de Cristo, seguir sus caminatas, seguir sus enseñanzas, seguir su ejemplo, mis amados hermanos. Ya es hora de que nos pongamos a clamar y a ayunar y a ponernos a cuenta con Dios y sobre todo a actuar. Mis hermanos, no nos sentamos mal. Aún Dios me hacía acordar en la vestimenta, mis amados hermanos. Cuando vamos a la casa de Dios, tratemos siempre de ponernos lo mejor que tengamos. Porque estamos haciendo a alabarle, a glorificarle a un Dios todopoderoso, a un Dios santo. Él es santo. Y nosotros tenemos que ir con esa predisposición, esas ganas. Y si estamos tristes, cargados, desanimados, pedirle a Dios: Señor, yo te entrego mi tristeza, mi amargura, cualquier problema que esté pasando, pedirle a Dios y Dios lo va a hacer libre. Pero si nosotros somos como un cuerpo inerte y no le pedimos, no abrimos nuestra boca para suplicarle a Dios de que Dios nos haga libre, entonces Dios se pone triste, mis amados hermanos. Y nosotros mismos nos estamos poniendo esa pie de tropiezo. Nosotros mismos nos estamos valorando el esfuerzo que quizás hacemos en ir a buscarle a Dios, mis amados hermanos. Aún, como les digo, en la vestimenta, mis amados hermanos, en el juicio va a ser todo. ¿Para quién vestimos? ¿Para Dios o para el hombre? En especial les hablo de las mujeres. Si aún usted no se siente cómodo, cómoda, con la falda, con la pollera o como se llame en su país, pídale a Dios que le muestre cómo quiere que se vista. Pero pidiéndole, clamándole, suplicándole a Dios, usted va a poder tener esos deseos de sentirse bien y cómoda. No sentirse mal cuando le digan: ¿por qué te vistes así?
¿Por qué siempre estás con falda? ¿O por qué estás con pollera? ¿Y por qué no te puedes poner pantalón? ¿Y por qué no te puedes poner una calza? Esas cosas, no se sientan mal. Aún cuando uno viste, aún va a ver la gente que le miran de pies a cabeza, no se sientan mal. Porque usted está agradándole a Dios. Aún con su vestimenta le está agradando a Dios. Pero si se va a inhibir por lo que le diga la gente, o porque le diga su mamá, o su papá, o su esposo, los vecinos, entonces ahí le está dando lugar al hombre, no a Dios. Y está dejando que el hombre entre en su vida, que el hombre gobierne y no a Dios. Y nosotros tenemos que pedirle a Dios que Dios gobierne nuestras vidas, que Dios tome el control, dominio y señorío de nuestra vida, mis amados hermanos, aún así con nuestros hijos. Por eso hay algo muy importante, aún cuántos de los que tuvieron el privilegio de hacerse bautizar con el siervo, aún siguen usando pantalones, aún siguen usando calzas. ¿Por qué? Porque no ha habido esa entrega sincera. Aún muchos que quizás, aunque se han mal bautizado, no ha habido ese cambio. ¿Por qué? Porque no ha habido esa de creerle realmente a Dios. Porque si lo hubiesen creído, haríamos el esfuerzo de cumplirle el mandamiento. Pero no solamente en agradar de la vestidura externa, mis amados hermanos. Aún tenemos que agradarle a Dios con la vestidura interna, lo que hay en nuestro corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón, mis amados hermanos? Usted ya hizo la limpieza de su corazón. Usted ya pagó los precios, ejemplo, lo que es la contaminación de carne y espíritu. Ese es otro precio de 41 días, mis amados hermanos, que en las cuales cuando el siervo nos dio es por todo en su juventud, desde su niñez, con cuántos hombres o con cuántas mujeres ha estado de novio, de novia, y ha tenido esa contaminación de carne. Y esa contaminación de carne, esa mancha del pecado que mora, entonces nos impide a recibir más de Dios, nos impide aún recibir la unción aún más de Dios, nos impide aún a tener esos ojos espirituales, oído espiritual, mis amados hermanos. Tenemos que ponernos a cuentas con Dios, mis amados hermanos, porque hay algo muy importante, mis amados hermanos. ¿Por qué es importante de limpiarnos, mis amados hermanos? Acompáñenme todos a la carta de Isaías, capítulo 58. Por ejemplo, a pesar de que el siervo nos enseñó esta cita y Dios me confirmó, en uno de mis ayunos, Dios me dio esta cita, mis amados hermanos. El capítulo 58, el versículo 6, para que lo entiendan y lo comprendan. Porque a mí me dio este capítulo y lo entendí y es muy profundo, mis amados hermanos. Pero les voy a compartir esto, dice: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí para desatar las ligaduras, dice, de impiedad y soltar las cargas de opresión y de dejar ir libres a los quebrantados, que rompáis todo yugo? Miren, mis amados hermanos, dice desatar las ligaduras. ¿Cuántas ligaduras no tendrá usted? Ligadura de esa maldición ancestral y generacional, la ligadura del adulterio, la fornicación, las ligaduras que sea aún ligándose, aún físicamente, las trompas, el útero, mis amados hermanos. Ahí está otro precio, mis amados hermanos. Ahí está otro precio. Aún dice, desatar las ligaduras de impiedad. ¿Cuántas cosas, cuántos pecados, cuánta iniquidad tendremos cada uno de nosotros, mis amados hermanos, de que pagarle a Dios? Aún soltar las cargas de opresión. ¿Cómo viene usted cuando llega a la iglesia cargada de problemas, cargada de tristeza, cargada de aflicción, cargada de deudas, cargado de enfermedades, cargado de maldiciones, cargado, quizás ha ido a un brujo, a un hechicero, a un chamán, ha hecho la pachamama, la coa, el saumerio,
cargado de cuántas cosas, mis amados hermanos, llegamos. Todas estas cosas que se los voy nombrando, mis amados hermanos, es para que usted lo pueda anotar en su lista y siga ahí apuntando para que usted pueda pagar el precio. Quizás usted nunca consultó a un brujo, a un hechicero, pero ha acompañado, mis amados hermanos. O quizás no acompañó, pero lamentablemente su hermana, su mamá, su esposo, su esposa, su hijo o alguien fue a consultar por usted. Y ahí está otro ayuno, mis amados hermanos. Por eso bien claramente nos dice, soltar las cargas de opresión. ¿Cuántos estamos oprimidos por las tristezas, por la depresión, por la enfermedad, por los problemas, por las deudas, por la separación, por el divorcio? ¿Cuántos por la idolatría sentimos esa carga de opresión? Aún a veces lo sentimos en el pecho, en la cabeza. Pero para poder ser libres de todo aquello, dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí? Dice, es el ayuno que escogió ¿quién? ¿Por quién está escrita, inspirada la santa y bendita palabra? Por el Espíritu de Dios, mis amados hermanos. ¿Y quién nos dice bien claramente? El verdadero ayuno, nos dice en el título, en el capítulo 58. Y usted, para que lo vaya analizando, y lo vaya entendiendo y lo vaya profundizando, la importancia del por qué pagar los ayunos, por qué hacer los ayunos para limpiarnos, mis amados hermanos, nuestra vestidura, léalo versículo por versículo, con puntos, respetando los puntos y la coma, y va a ver que ahí va a encontrar mucha, pero mucha profundidad de Dios. Dios nos está hablando, mis amados hermanos. Dios quiere que empiece a pagar sus ayunos. ¿Cuántas promesas usted no le hizo a Dios? Pero aún quizás usted le pidió a cambio de algo y usted está que espera y espera y espera, pero usted no ha dado nada, no ha hecho el esfuerzo de buscarle y clamarle a Dios. Por eso tenemos que esforzarnos, mis amados hermanos, así como los niños se esfuerzan haciendo las tareas todos los días, así como los niños se esfuerzan, por ejemplo, los que van en la mañana a madrugar, levantarse. Así tenemos que esforzarnos en la mañana a madrugar, de buscar su presencia de Dios, de humillarnos, ya no estar más así pasivos, mis amados hermanos. Tenemos que estar activos, ya empezar a desarrollar. ¿Cuántos de ustedes, de los que están acá, aún de los que me ven y me escuchan, no han recibido la unción, no han recibido poder a través de las enseñanzas, a través aún por las manos de un presbítero, que fue su siervo, por un presbítero, que imponiéndole las manos, dice, ¿no? Entonces Dios a cuántos les puso las manos, tuvimos el privilegio de que nos haya puesto la mano, incluso con tan solo escuchar sus enseñanzas, si uno se concentra, siente, mis amados hermanos. Incluso yo recuerdo con una vuelta, quiero ir para allá, quiero que me ministre, y él me dijo, hermana, usted con que esté concentrada allá y usted está recibiendo, mi espíritu está ahí. Porque y era verdad, a pesar de que él estaba en otro país y nosotros acá, recibíamos esa unción, sentíamos su presencia, sentíamos quebranto, sentíamos la presencia de su Santo Espíritu, así como el día de hoy. ¿Cuántos de ustedes pudieron sentir en la alabanza? ¿Cuántos de ustedes pudieron sentir ese fuego de su Espíritu? Ese calor, esa unción, esa paz, ese gozo. ¿Y cuándo lo sienten, mis amados hermanos? Cuando hay esa predisposición y concentración. Por eso les animo, mis amados hermanos, que se concentren. Cuando vengan a la casa de oración, tanto los niños, que se concentren. Aún siendo como niños, van a poder recibir aún más unción que nosotros los grandes. ¿Por qué? Porque los grandes estamos aún manchados de pecado y se estamos limpiando, pero aún seguimos teniendo. No nos hemos limpiado por completo. En cambio, los niños están limpios. Por eso bien claramente nos dice Dios a través de su palabra que tenemos que volver a ser como niños. El niño se deja corregir. El niño, si le das un castigo, acepta,
se queda quieto y callado. Si llora, llora si uno le reta, pero como niño. Y así tenemos que ser nosotros con Dios, con nuestro Padre Celestial. Aún otro precio más por hablar palabras ociosas, mis amados hermanos. ¿Qué son las palabras ociosas, mis amados hermanos? Las palabras ociosas es cuando usted le reclama a Dios y le dice: Señor, ¿por qué yo te clamo, te ayuno y hago esto? ¿Y por qué me pasa esto? ¿Por qué, Señor, si yo estoy yendo a la iglesia y no sé, me robaron? O me peleo mucho con mi esposo, con mis hijos. Le reclamamos, esas son palabras ociosas. Nosotros, ¿quiénes somos para reclamarle las cosas a Dios? Yo siempre, una de las cosas que yo siempre le decía, a veces cuando el pastor a veces sentía desanimado, triste, yo le decía: Dios es Dios. Dios lo sabe todo, Él lo ve todo. Podemos hacer lo más que podamos, estamos haciendo ese esfuerzo de hacerlo mejor. Pero si nos equivocamos, dejarnos corregir, mis amados hermanos, como le decía. Dejémonos corregir de Dios, dejémonos corregir a través de un hermano, una hermana. Si nos corrige, mis amados hermanos, y tengamos algo muy en cuenta, ¿cómo nos vamos a dar cuenta que estamos errando o que estamos equivocados? ¿Por qué? Porque distintas personas, ya sea nuestro familiar, vecinos, amigos, nos van a decir: ¿sabes que eres muy orgullosa? ¿Eres muy terca? Sos buena persona, pero lo que te afecta es que sos muy orgullosa, muy resentida o muy resentido. Entonces meditemos en eso, mis amados hermanos. Más si un pastor le dice: hermana, corrija en esto, o si nos dice: hermana, corrija. Por ejemplo, ¿por qué les digo, mis amados hermanos, que cuando nosotros aceptamos las correcciones, las exhortaciones, y lo ponemos por obra, lo tomemos para bien y no para mal, nos es de bendición? Porque cuántas veces, por la infinita misericordia de Dios, tuvimos la oportunidad de siervo tenerlo acá con nosotros, y Él nos vio cómo tratábamos a nuestros hijos. Una de las cuales, por ejemplo, yo les voy a compartir es de que yo a mis hijos, esa edad, en ese entonces ellos tenían, la mayor tenía 9, 7, 5 y el otro más chiquito 3 y el otro bebé. Pero era algo muy importante: a la edad que ellos tenían, yo no los dejaba tocar un vaso, no les dejaba tocar un plato, no les dejaba tocar un cuchillo, y mucho menos acercarse a la cocina. No, y mucho menos de decir, no, de lavar su ropa y nada de esas cosas, mis amados. Quien la que hacía era todo yo. Porque yo decía, no, yo desde chiquita por ahí yo me cortaba, se puede cortar, se puede quemar. Pero una de las cosas, por la infinita misericordia de Dios, yo aprendí que eso es sobre mimarlo y sobre protegerlo. Porque en vez de hacerle un bien, le hacemos un mal. ¿Por qué? Porque no dejemos que el niño se desenvuelva y vaya aprendiendo poco a poco. Obviamente que no lo va a mandar de golpe a cocinar ni a lavar, obviamente a hacer mínimas cosas, como ayudar a lavarle los platos, que le pase la verdura, que le vaya a lavar las cosas, o que le pase la ropa, que escoja la ropa, por ejemplo, los blancos por un lado, los de color por otro lado, lo más sucio. Son pequeñas cosas. Entonces yo, por la infinita misericordia de Dios, Dios me habló y me exhortó a través de su siervo. Entonces yo lo entendí y comprendí. Y gracias a ello, entonces yo pude poner en práctica eso. Y hasta el día de hoy, o sea, lo sigo poniendo. ¿Pero por qué? Porque yo acepté la corrección. No me encerré de decir no, de que no, yo sufrí, yo hice esto, yo aprendí esto a mis 7 años, porque él, una de las cosas que él siempre me decía, era tan sabio. Usted, hermana, ¿a qué edad aprendió a cocinar?, me dijo. Yo le dije: a los 7 años. Mi primer plato de comida, que fue una sopa, que lo hice sola, sin ayuda de nadie, fue a los 7 años. Incluso con decirle que yo lo hice así, de tan contenta, que mis papás salieron, y yo esperaba de que cuando ellos llegaran me felicitaran de que yo había hecho un plato de comida. Pero ¿qué pasó? Gracias a Dios lo hice, porque llegó mi papá y me preguntó: ¿qué cocinaste? Y yo le dije: sopa.
Y no hubo ni siquiera, hija, te felicito, lo hiciste bien. No, todo lo contrario. Si no cocinaba, yo creo que Dios mismo hizo que yo lo haga, iba a recibir, yo creo, un cinto, como antes nos daban cinturonazos, ¿verdad? Nos daban cinto, nos corregían con vara. Pero esa exigencia, que mi papá era tan estricto, exigente, entonces uno pudo crecer, digamos, con ese orden, digamos, de ser ordenado, de ser responsable de las cosas de que haces aún como niño. Y es lo mismo nosotros, mis amados hermanos. Si alguien nos corrige y nos dice eso está mal, hágalo así, así, hagámoslo. No perdemos nada, mis amados hermanos. Y si nos dice, hermana, está orando mal, ore así, 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 órelo, póngalo en práctica. Pero ¿cuándo va a haber ese cambio? ¿Cuándo va a haber? Cuando usted lo ponga en práctica. Porque si usted lo recibe y no lo pone en práctica, no lo va a hacer, mis amados hermanos. Y es por eso algo muy importante de que tenemos del día a día seguir limpiándonos. Por eso nos dice bien claramente, dice, y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. ¿Cómo vamos a poder ser libres? Cuando nos quebrantemos ante la presencia del Todopoderoso, que le gimamos, que lloremos y sobre todo estemos arrepentidos de todo corazón. Aún los niños, como niños, tienen que estar atentos. ¿Por qué? Porque hay algo muy importante, mis amados hermanos. Acá, si aún los niños tienen los ojos espirituales, acá atrás está el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo y los ángeles. Y si usted se concentra, lo va a poder ver, lo va a poder sentir. Y hay que tener ese respeto hacia Dios, no hacia mí ni a los hombres, porque yo, igual que ustedes, soy humano, soy una persona. Pero al que hay que tener ese respeto es ¿a quién? A Dios. ¿A quién hay que tener ese respeto, niños? A Dios. Y ustedes, ahora les doy tarea para que mediten y piensen y analicen. ¿Estuvieron respetuosamente ante los ojos de Dios en el culto de hoy? Aún así los adultos estuvimos. ¿Por qué? Porque cuando vamos a la escuela en lo terrenal somos bien aplicados, responsables, respetamos las autoridades y no hay ese mismo respeto a la autoridad mayor que es Dios. ¿Por qué no hay esa sujeción? ¿Por qué no hay esa obediencia? ¿Será porque, como dice, si no lo vemos no creemos? ¿Será por eso, mis amados hermanos? Que si yo no lo veo que ahí con mis ojos, porque es bien clara, mis amados hermanos, su palabra que dice que todo aquel que cree sin verlo será exaltado, que todo aquel que cree y ve sin verlo verá la gloria de Dios, pero todo aquel que quiere ver con sus ojos se pone una piedra de tropiezo, porque Dios está acá. Aún a todos los que vinieron hay un ángel que está apuntando. ¿Quiénes vinieron? ¿Quiénes no vinieron? ¿Quién está atento? ¿Quién no está atento? ¿Quién está apuntando? ¿Quién no está apuntando? Aún, ¿quién se quedó dormido? Si hay alguno que se quedó dormido. Por ejemplo, se les puede perdonar cuando se quedan dormidos. Ejemplo, los bebés. Son bebés, se van a dormir porque aún estando dormidos van a recibir la unción por la unción de Dios. Se duermen. Pero ¿qué pasa? Hay que estar atento, hay que ir con esa predisposición. Aún usted que está del otro lado me escucha a través de la emisora decir, no, a mí no me está viendo Dios, yo estoy acá, no me ve el pastor, no me ve la pastora. Hay alguien que lo está viendo, mis amados hermanos. Yo no lo veo, pero el Todopoderoso lo está viendo. Si está atenta a la enseñanza, si está apuntando, si esta palabra lo está recibiendo con gozo, mis amados hermanos, o lo está recibiendo con ira, con bronca, ya está empezando a criticar. Eso lo ve todo Dios, mis amados hermanos. ¿Y cuándo vamos a poder ver ese crecimiento espiritual? Cuando nos humillemos y entendamos, mis amados hermanos. Por eso, una vez más, yo les recalco, no se desconecten de la emisora, mis amados hermanos. No se desconecten. Que todo aquel que estuvo atento en esta semana en la emisora
puedo escuchar las enseñanzas de qué tema se trató, de qué tema se habló, aún qué estuvo pasando en la emisora. Todo aquel que estuvo atento lo sabe, pero aquel que no estuvo atento no sabe qué pasó. No vaya a ser que a través de la emisora Dios nos dé una sorpresa, pero aquel que estaba atento va a recibir la sorpresa, y todo aquel que no está atento no va a recibirla. ¿Por qué? Por estar distraído, por estar afanado en el estudio, en el trabajo. Mis amados hermanos, aún así estemos atentos, conectados con Dios en la oración, en la comunión y poniendo en obra, mis amados hermanos. Amén. ¿Cuántos han entendido la enseñanza del día? ¿A cuántos les ha hablado Dios en este día? Dele un fuerte aplauso, papito Dios. ¿Cuántos quieren seguir recibiendo esa bendición de Dios? Vengan al santuario de sus pies del Dios Todopoderoso a recibir esa unción especial que Dios quiere derramar en este día, esa unción gloriosa y poderosa, que si usted está cargado, triste, afligido, entréguele esa carga a Dios y Dios lo va a hacer libre, mis amados hermanos. Usted que está ahí escuchando a través de la emisora, no endurezca más su corazón, le dice en esta hora. No endurezca más su corazón. No se cierre más en sus pensamientos, le dice Dios. Que simplemente Dios le dice: hijo mío, hija mía, ábreme tu corazón. Yo quiero morar en ti, dice Dios. Yo quiero hacer obras en tu vida, dice Dios. Pero tú no me dejas, dice Dios. No me dejan hablarles. No me dejan que yo entre en sus vidas. No dejan, hijos míos, dice Dios en esta hora. Ándalo, Asaya, bendito santo. ¿Por qué me siguen despreciando? Dice Dios en esta hora. ¿Por qué no se humillan, hijos míos? ¿Por qué no se arrepienten de sus malos caminos? ¿Por qué siguen sufriendo, hijos míos? ¿Por qué lloran? ¿Por qué sufren? ¿Por qué no me entregan esas cargas? Día a día yo estoy acá. Día a día yo los veo. Día a día yo anhelo escuchar sus voces. Que ustedes me busquen, que ustedes me clamen, que ustedes me digan: papá, me pasa esto. Papá, estoy triste. Papá, estoy enfermo, sáname. Dios te dice en esta hora que te humilles, hermana, hermano, y humíllate ante la presencia de Dios. Aún los niños, muchos de mis hijos verán la gloria, pero muchos se perderán por no creer, porque están rechazando, están despreciando mi palabra, están desplazando mi mensaje. Yo les estoy hablando en esta hora, dice Dios. Jehová de los ejércitos les estoy hablando. Yo lo veo todo, hijos míos. Yo veo cuando me buscan, cuando se humillan, cuando me entregan sus problemas, pero no todos lo hacen. Ándala, santo, bendito santo, en esta hora, papito Dios. Toma control, dominio y señorío, Padre Santo, desde el cielo, de cada oveja, de cada alma, de cada niño, Señor. De todo aquel que se ha humillado, Padre Santo, y Señor, te los presento delante de ti, mi Padre Santísimo, Dios del cielo, mi Padre Celestial, para que seas tú, Padre Santo, en esta hora ministrando, papito Dios, mi Cristo bendito. Seas tú colocando tu mano poderosa, Señor, mi Dios, ahí en los pastores, Padre Santo, ahí donde está Daniela, ahí está Ruda, ahí está Enrique, Ana, Padre Santísimo, sus hijos, ahí está Bolonia, Señor, ahí están las niñas, Padre Santísimo, coloca tu mano, papito Dios, coloca tu mano sobre cada uno de ellos, Padre Santo, Dios del cielo, y cúbrenos con tu manto sagrado, cúbrenos con tu sangre preciosa, Santísimo, Dios del cielo, porque todo aquel que se ha humillado, papito Dios, aún aquel que no se ha humillado, Padre Santo, ten misericordia, Señor, y quebranta nuestros corazones, papito Dios, y seas tú penetrando como una punta de
comparte, Santísimo Dios del cielo, esa palabra que tú has dado, ese mensaje que tú has hablado a tu pueblo, Padre Santo, Dios del cielo, papito Dios. Ten misericordia de nuestra familia, de nuestra parentela, papito Dios, de todos aquellos que te rechazan, te desprecian, Santísimo Dios del cielo. Pero clamo a ti, ruego a ti, suplico a ti, Señor mi Dios, para que seas tú ese Dios sanando, Padre eterno, Padre santo. Todo aquel que estaba enfermo, papito Dios, seas tú ese Dios médico, Padre santísimo, sanando, papito Dios, operando. Espíritu Dios opera, Espíritu Dios opera toda diabetes, Señor mi Dios, ahí en Julio, Padre santo, Padre santísimo, que viene cargado, atribulado, papito Dios, pero Él se ha humillado, papito Dios. Él quiere conocerte, Él quiere entenderte, Señor mi Dios bendito santo, así como Él cuánto no estarán, papito Dios, a todo aquel que se ha humillado, papito Dios. Seas tú ese Dios, papito Dios, libertador, libertando, Padre santísimo, de sus cargas, Señor. Libértalo de sus enfermedades, Señor. A todo aquel que viene triste, afligido, desanimado, Señor, seas tú libertando de toda esa pesadez, o todo desánimo, todo enfriamiento, bendito santo. Seas tú ese Dios, bendito santísimo, ay Padre bendito santísimo, glorificándote, papito Dios, ahí donde está Ulda Rico, Señor mi Dios, ese pueblo, ese remanente que te busca, sentadísimo, Dios del cielo, papito Dios, dale sueños, visiones desde lo alto a los niños, papito Dios, habla, papito, tu pueblo. Habla a tu pueblo, Señor mi Dios, para que no sigan rechazando tus mensajes, para que no sigan rechazando, Padre eterno, Padre santísimo. Te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Pero clamo a ti, suplico a ti, papito Dios. Por eso en esta hora, Padre santísimo, una la mente de todos ellos, Padre santísimo, a tu mente, papito Dios, y el espíritu de todos ellos que están acá presentes, aún los que están a través de las casas de oración, en el Padre santísimo, en la emisora, Señor. A tu mente, santísimo Dios, el espíritu de ellos, el Espíritu Santo del cielo, para que tú y ellos sean uno solo, para que tú tomes control, dominio en serio de su cuerpo, toma control, dominio en serio de su alma, santísimo, y a todos los que están ayunando, santísimo, danos esa fuerza, fortaleza y cobertura desde lo alto, danos esa fuerza, fortaleza y cobertura desde lo alto, santísimo Dios del cielo, papito Dios, aún a los que no están ayunando, dale esa fuerza, fortaleza, valentía para ayunar, para ponerse a cuentas contigo, papito Dios, porque tú estás pidiendo, papito Dios, que nos pongamos a cuentas contigo, Señor, porque en cualquier momento tú vas a venir, santísimo Dios del cielo, en cualquier momento tú vas a descender, pero queremos estar, papito Dios, limpios, Señor, sin ninguna arruga, sin ninguna mancha, papito Dios, porque tu palabra dice, santísimo Dios del cielo, papito Dios, que ninguna cosa inmunda entrará en el reino de los cielos, que tenga odio, rencor, resentimiento, Padre santísimo, ni los brujos, hechiceros, espiritistas, borrachos se heredarán el reino de los cielos, papito Dios. Pero estamos acá, santísimo, para que tú nos limpies, purifícanos, santifícanos, Señor. Y llénalos, Padre santísimo, de tu Santo Espíritu en este día. Llénalos más de ti, santísimo Dios del cielo. Pon tu mano ahí en los niños. Pon tu mano, santísimo Dios del cielo, papito Dios. Ahí donde estaba enfermo, papito Dios. ¿Cuántos no están enfermos, Señor? Con dolor de cabeza, cefalea, migraña, Señor, todos los que están, papito, con cáncer, papito, con malaria, osteoporosis, papito, próstata, Padre Santo, Espíritu Dios, está operando, Espíritu Dios opera, papito Dios, en esta hora, Padre Santísimo, ay, Padre Santo. Espíritu Dios, estuvo operando, santísimo, ay, muda los corazones, muda nuestros corazones, papito, ese odio, ese rencor, esa ira, ese mal carácter, la prepotencia, la aspereza, la duda, la incredulidad, la torpeza, la aspereza, Señor. Todo, papito, Padre santísimo, de rechazo, desprecio y vituperio. Descontamina, purifica y santifica, Señor. Desarraiga ese corazón de piedra y coloca un corazón de carne, Padre santísimo. Espíritu Santo del cielo, ministra, Espíritu Santo del cielo, abre la ventana de los cielos, papito Dios. Y hasta tercer cielo, Padre santísimo, del cielo, manda rayo de fuego, Padre santísimo. Si somos tuyos, papito, rayo de fuego, ay, Padre santísimo, rayo de fuego, Padre eterno, Padre santo, a todo aquel que no ha creído, Señor, a todo aquel que estaba dudando, rayo de fuego, Señor, para quemar esa incredulidad, quemar esa dureza que hay en su corazón, papi, esa coraza en su corazón, seas tú quemando, Padre santísimo, la prepotencia, la aspereza,
la pesadez, el desánimo, el chisme, la murmuración, la mentira y la crítica, Señor, la falsedad, la hipocresía. Seas tú quemando todo lo que no es tuyo, toda idolatría, toda mancha del pecado, toda esa mancha, Papi Dios, Padre Santísimo, de la oración de fe, toda esa mancha, Padre Santísimo, del compromiso, Papito Dios, mi Padre Santísimo, toda esa mancha, Papito Dios, mi Padre Santísimo, Dios del cielo, que han hecho, Papito Dios, Padre Santísimo, Dios del cielo, Papito Dios, de levantar tu nombre en vano. Padre Santísimo, seas tú quemando, Señor, cuántos se han comprometido a seguirte, a servirte y hasta ahora no lo han hecho, Papito Dios. Seas tú quemando la desobediencia, seas tú quemando toda desobediencia, rebeldía, terquedad y capricho en los niños, se los cobren cada uno de nosotros, Señor. Espíritu Santo, ministranos, Espíritu Santo del cielo, llénanos más de ti, Señor, llénanos de tu poder, de tu fortaleza, Padre Santísimo, Dios del cielo. Esa sabiduría desde lo alto, Papito Dios, para que seas tú y no seamos nosotros, para que seas tú, Santísimo. Sigue hablando, síguete moviendo, muévete más. Ay, pues sigue moviéndote grandemente, Santísimo, con grandes señales, prodigio, milagro, creativo, sobrenatural. Ahí, Padre Santísimo, seas tú quemando la pereza, quema esa pereza, todo sueño, quema toda esa pereza, quema, Padre Santísimo, Dios del cielo, Papito, y en julio, Papito Dios, mi Padre Santísimo. Seas tú quemando, Papito Dios, mi Padre Santísimo, Dios del cielo, Papito Dios, mi Padre Santísimo, Dios del cielo, Señor. ¿Qué es lo que le viene afectando? Tú lo sabes. ¿Qué es lo que le viene pasando? Tú lo sabes, papi. Ahí en nadie, Padre Santísimo, en tu Hijo Agar, en alma, Papito Dios, mi Padre Santísimo, en Alejandro, ven los niños, Padre Santísimo, en Santiago, en Mateo, Papito Dios. Seas tú quemando, papi, los niños, Señor. Todo mi mes sobre protección y consentimiento. Ahí está Ángeles, Padre Santísimo, Alice. Ahí está Jeremías, Jessica, Padre Eterno, Padre Santo. Seas tú quemando en Rosita, Papi Dios, Emanuel, Padre Santísimo. Seas tú quemando, Padre Santísimo. Ay, ¿dónde está tu hija Ruth, Papi Dios? Seas tú quemando, ¿qué es lo que le viene pasando, Señor? Toda dolencia, toda enfermedad, Padre Santísimo, seas tú quemando, Padre Santísimo. Espíritu Dios, quema, Padre Santísimo. Toda enfermedad, Papi Dios, Padre Santísimo, que se quiera manifestar ahí en Godofredo, Señor. Ella en Dina, en sus hijos, Padre Eterno. Seas tú quemando, Padre Santísimo. Padre Santísimo, Dios del cielo, Papito Dios, porque declaramos y profetizamos, Santísimo, Dios del cielo, que tú estás sanando en esta hora. Ellos están sanos y libres, Padre Santísimo, de esa carga de opresión, Papito Dios. Ellos están siendo libres, Padre Santísimo, Dios del cielo, Papito, de todo miedo, Señor, mi Dios, de todo temor, Padre Santísimo, Dios del cielo, Papito Dios, mi Cristo bendito, la gloria al hombre, Señor. Padre Santísimo, Espíritu Dios, quema el miedo, Señor, para que, Santísimo, Dios del cielo, Papito, te agrademos a ti, Padre Santísimo, Dios del cielo, Papito Dios, y no al hombre, Padre Eterno, Padre Santísimo, y llena ese vacío, Señor, llena ese vacío que hay en su corazón, ahí en Julio, llena ese vacío, Señor, ahí donde está Rosana, Padre Eterno, Padre Santo, si estoy llenando, ellos son una sola carne, Padre Eterno, Padre Santísimo, si estoy llenando, llena, Padre Santísimo, llena ese vacío que hay en su corazón, llena, Papi Dios, llena de tu amor, abrázalo, cúbrelo, Padre Santísimo, abraza a cada uno de mis hermanos, a los niños, Papi Dios, a todo aquel que se sentía solo, triste, afligido, Padre Santísimo, abrázalo, arrúllalo, mímalo, Papi Dios, tómalo en tus manos, para que seas tú, bendito, Santísimo, Jehová, los cielos, Papi Dios, glorifícate aún más, Padre Santísimo, y más, derrama más, Padre Santo, ay, Padre Santísimo, sigue derramando, ahí más, Padre Santísimo, solamente tú, hay en tus hijos, en los pastores, Padre Santísimo, en los niños, Papito Dios, derramando, Señor, mi Dios, todo aquel que está escuchando la emisora está triste, desanimado, Padre Santísimo, derrama, Padre Santísimo, derrama más de tu Santo Espíritu, de tu poder, de tu gloria, de tu gracia, Padre Santísimo, y tu misericordia, Señor. Ten misericordia de cada uno de nosotros, ten misericordia, Padre Santísimo. Te lo pido, te lo ruego, te lo suplico, Papito Dios. Y ayúdanos, Padre bendito, Santísimo, a levantar tu pueblo, a levantar este remanente, Santísimo, que solamente tú lo puedes hacer. Solamente tú, Padre Eterno, Padre Santo, Dios del cielo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Santísimo, Dios del cielo, clamo a ti, Santísimo, Dios del cielo, te ruego. Ahí donde está Irma, ahí está Dianita, Padre Santo. Ahí está Luis, Padre Santísimo, Dios del cielo, Papito Dios. Ahí donde está Blanca, Padre Santísimo, derrama más, levanta, Papi Dios, obreros, levanta ese obrero para tu miel, levanta, ahí está Sandra, Señor, ahí está Sandra, Papi Dios, Padre Santísimo, junto a sus hijos, Señor, junto a los hermanos que lo acompañan, derrama más, que ella se quiere levantar, ella tiene esos deseos, esa grana, Papi Dios, levanta, dale esa fuerza y fortaleza, Padre Santísimo, Dios del cielo, a un Padre bendito, Santísimo, Dios del cielo, Papito Dios, ahí en la hermana Sara, Señor, levanta, Papi Dios, Padre Santísimo, y seas tú ese Dios dando sueños, visiones, a los niños,
niños, papito Dios, a cada uno solo, papito Dios, para apartarnos, Padre Santísimo, de todo lo malo, Padre Santísimo, que esté ante tus ojos, Señor bendito santo, que todos unidos en un solo espíritu, papito, te busquemos, te clamemos, Padre Santísimo, rogándote y suplicándote, papito, que cada uno, papito, podamos limpiar nuestras vestiduras para la gloria tuya, papito Dios, declarando y profetizando, papito Dios, Padre Santísimo, Dios del cielo, papito Dios, que cada uno, todo aquel que haya venido enfermo está sano, declarando y profetizando, todo aquel que haya venido, Padre Santísimo, el cielo enfermo está sano para la honra tuya, todo aquel que estaba triste, afligido está sano, se levanta con gozo y alegría, se levanta con gozo y alegría, Padre Santísimo, Dios del cielo, declarando y profetizando, Señor mi Dios, que te vas a seguir moviendo grandemente con grandes señales, prodigio, milagro creativo y sobrenatural, a través, Padre Santísimo, Dios de la emisora, Señor, tú estás levantando, para tu mies, tú estás levantando, tú estás preparando realmente para la gloria tuya, Padre Santísimo, y te doy 1.000.000.000 de gracias, papito Dios, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo del cielo, por hacer de mí un instrumento en tus benditas manos, Señor, gracias Señor mío por esa palabra que tú diste, Padre Santísimo, porque yo simplemente soy un instrumento en tus benditas manos, toda la gloria y toda la honra, si toda la alabanza sea para ti, Padre Santo, Dios del cielo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, gracias Padre Santísimo por esa infinita misericordia que tú tienes con cada uno de nosotros, Padre Santísimo, Dios del cielo, y recibe esta ofrenda de palmas para la gloria tuya, Padre Santísimo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Desde San Salvador de Jujuy, Argentina, les habló la pastora Elizabeth de Visión en Cristo Internacional. Que el Dios del cielo me los bendiga grandemente en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.